Radio UACJ, presente en la Feria del Libro de la Frontera. Mi nombre es Ernesto Lumbreras. Vengo de Guadalajara, aunque nací en un pueblo llamado Ahualulco de Mercado, desconocido para todo el mundo, pero famoso porque somos vecinos de Tequila, Jalisco. Bueno, llegué, quizás el antecedente inmediato es el año pasado me dieron un reconocimiento. Publiqué una novela histórica, y como el gobierno de Chihuahua recuerda, honra el legado de Ignacio Solares, un gran exponente de la novela histórica, tienen un premio nacional de novela histórica que premia, en este caso, la novela histórica de 2024, una novela que se llama Vals para Lobos y Pastor, y en octubre del año pasado me entregaron ese premio aquí, ¿no? Sí. Me inicio en la escritura como lector. Creo que es un proceso común, inevitable. ¿De qué manera se aparece un libro en una familia, en un pueblo donde los libros eran una rareza, ¿no? Más allá de los libros de texto gratuito, que queriendo y no, el libro de lecturas, en mi memoria un poco borrosa, hay algunos textos, poemas, cuentos, que me mostraron, ¿no? De manera quizás fugaz, un lenguaje extraño, un lenguaje que a partir de las mismas palabras, en apariencia, con la que me comunicaba con mis compañeros, con mi familia, con mis vecinos, decía de otro modo, muy distinto en su estructuración, las pasiones de la vida, las preguntas de la existencia, ¿no? Pero claro, esas son asociaciones muy posteriores, pero mi llegada a la literatura ya con un poquito más de conciencia es en ese periodo de inestabilidad, de muchas preguntas, de insatisfacción, de rebeldía, que es la adolescencia. Y de pronto un libro, en mi historia personal, se convierte en una tabla de salvación, en un naufragio que, viéndolo en retrospectiva, pues tenía un muy mal pronóstico, ¿no? De sobrevivencia o de salir al menos no con tantas heridas y crisis, ¿no? Y depresiones, ¿no? Entonces creo que la literatura se apareció como una hada madrina, pero también me gusta esa metáfora como una tabla de náufrago. Bueno, los temas, dice Jorge Luis Borges, se reducen a 3, ¿no? De ahí se derivan variaciones de esos 3 temas, ¿no? La vida, la muerte y ¿qué es esto que llamamos vida, ¿no? Son temas y variaciones sobre esas 3 premisas existenciales e ineludibles, no solamente para un escritor, ¿no? Para un filósofo, para un pintor, para un músico. Algo que se desprende de esos 3 puntos cardinales, cordiales, es decir, del corazón. En mi caso es la infancia. El paisaje donde crecí, el paisaje de mi infancia, de mi adolescencia, ese entorno pueblerino del centro de Jalisco, y mis dudas, mis ilusiones, mis aprendizajes de niño. Pero también
Se dice, y soy un convencido, que el único tema de la poesía es la poesía misma. Es decir, suponer que este lenguaje, el lenguaje de la tribu, nos puede conducir a zonas incógnitas e indómitas, ¿no? Que tenemos que propiciar una crisis. Me gusta la palabra crisis, ese estado en coma que a veces en ciertos enfermos, en ciertos accidentes, esa víctima, para tratar de salvarle la vida, los médicos llevan a provocarle un estado en coma. Y ese estado en crisis creo que es también el estado en crisis de un lenguaje. Y el poeta o el novelista debe propiciar ese momento de peligro y de riesgo, porque la palabra crisis de algún modo condensa, ¿no?, estos dos términos, peligro y riesgo. Cuando desaparece el peligro y el riesgo, creo que no hay aventura, no hay curiosidad, no hay interés para ese escritor, ese poeta, comience esa aventura llamada poema, llamada cuento, llamado novela, ¿no? Primero que sea un lector curioso, un lector ávido. Es cuestión de tiempo de que ese lector que considera como parte imprescindible de su vida el leer, el adentrarse en realidades complementarias, coincidentes con la realidad cotidiana, con la realidad real, por ponerle un nombre, asuma que es parte imprescindible en su vida, como comer, como respirar, como tener deseos de enamorarse, deseos de justicia, deseos de belleza, dé el paso, ¿no?, al creador, al escritor, al poeta. Tenga ese desdoblamiento categórico de ese lector, que por supuesto no es un lector, en esa dimensión no es un lector pasivo, no, es un lector participativo, un lector que de algún modo dialoga, polemiza, debate con el primer creador de ese poema, de esa novela. Entonces eso es cuestión de tiempo, de arrojo, de temeridad, dar ese salto del lector al creador, ¿no? Sí. Para llegar a Galta, habrá que pensar en cualquier cosa menos en Galta. Intuir, en todo caso, una remota posibilidad de estar allí, con el estanque reflejado a mi espalda, un bosque difunto y la duda aristotélica de ser o no ser el grito de un ave carroñera. Bajo el destello del mediodía, que no acaba de prenderse fuego, malabarista pirómano y bonzo sensual, reencarno en el júbilo de una semilla de naranja a punto de despertar.